Adelante con tu presentación. ¿Con cuántas diapositivas son? Mm, 4. Ok, perfecto. Dale. Adelante, comparte tu pantalla. No sé si se ve mi pantalla. Todavía no. Ahora sí. Ya. Bueno, primeramente, buenos días, compañeros. La guerra del agua en Bolivia. Como primer punto, fue la firma de contrato en el año 2000 con la multinacional Betshell, con el cual ha firmado un contrato para el servicio del agua con el presidente, que era Hugo Banzer en esos momentos. Y el punto claro fue privatizar el servicio de suministro de agua en Cochabamba. A todo esto, la multinacional Betshell eh, formó un consorcio con una empresa llamada Aguas del Tunari. Esta empresa, haciendo cálculos y, bueno, haciendo reajustes de la tarifa del agua, ha aumentado en un 300% el costo por el servicio. Entonces, esto ha sido costos muy elevados a tal grado que muchas familias han tenido que sacar a sus hijos del colegio para pagar el agua. Y se formaron varias manifestaciones a todo esto en el sector de Cochabamba. Y a todo esto sacaron la ley 2029 que estipula permitir la venta de los recursos del agua, favoreciendo a la empresa Aguas del Tunari, lo cual con sus ingenieros, que bueno, venían de otros países, no estaban enterados de las condiciones que estamos viviendo acá en Bolivia y subieron las tarifas hasta en un monto mínimo de $20, lo que en otros países, sacando estudios, pagaban hasta $100 sin problema, pero en este país era muy elevado. Entonces, la empresa Aguas del Tunari ha justificado esto debido a que, bueno, para ganarse el contrato tenía que ayudar con lo que era la construcción de un túnel en el proyecto múltiple de Misicuni. Y además de eso, también el alcalde de Cochabamba, en esos momentos, Manfred Reyes Villa, también estaba de acuerdo en esto. Y lo que ha hecho el director ha sido esclarecer que ellos necesitaban rápidamente el dinero para poder colaborar con este proyecto. Entonces las personas han empezado a manifestarse más, ya que han privatizado totalmente el agua y ya no se podía ni siquiera recoger agua de lluvia, eh, claramente para darle todo el dinero a la empresa. Entonces las manifestaciones han seguido durante meses y tras el rechazo del gobierno una y otra vez, Sánchez de Lozada decía que los que están manifestándose es porque no quieren pagar el agua, porque ya estaba metiendo más y más problemas con la sociedad, diciendo que los que estaban manifestando eran personas que se dedicaban a otros trabajos como ser la droga y demás. Pero a todo esto, donde han empezado a surgir los problemas serios ha sido que la policía, los militares han empezado a matar gente. Y al matar gente, la población se enojó y empezó a tomar la plaza principal, lo cual la policía a la empresa le dijeron que no podían protegerlos. Entonces la empresa, 4 días antes de desarcir su contrato, huyeron a Santa Cruz para empezar a entablar conversación con las personas, pero al ver que no había solución, han escapado y han dado por concluido su contrato. Poco después de eso, la empresa también ha demandado a Bolivia por 40 millones, ya que ha sido forzoso su finalización de contrato. Y bueno, ahí termina mi presentación, ingeniero. Eso es todo. Ok, gracias, Weimar. Pero ¿cuál es la conclusión tuya importante Ah, sobre este análisis?
Bueno, mi conclusión en este problema ha sido que la empresa a la cual se le ha dado tenía ingenieros que no estaban eh, con la experiencia suficiente acá en la región de Bolivia para, bueno, administrar los costos que teníamos aquí, porque la realidad aquí en Bolivia era que la tarifa mínima no la podíamos pagar, que era $20, no estaba acorde a los precios que nosotros manejamos. Además de eso, de que la misma empresa trataba de privatizar el agua, lo cual es un servicio que, bueno, se pagaría por el servicio, pero no por el recurso. Entonces ahí creo que ha sido un error muy grave. En conclusión, la empresa estaba muy eh, desentendida respecto a la sociedad que manejamos acá, ¿no? Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún compañero? Gracias, gracias, Weimar. He tomado nota de tu presentación. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Doctor, algunos compañeros me indican que están en sala de espera, están escribiendo en inbox para que les pueda permitir ingresar. Ya pasaron los 10 minutos. A ver, pero no los veo. Que vuelvan a solicitar. Está bien, doctor. Sí, uno me acaba de solicitar y nadie más. Creo que ya están todos. Bueno, juventud, ¿alguien más tiene alguna presentación, algún comentario sobre lo que acaba de mencionar su compañero Weimar? Bueno, yo quiero mencionar algo muy importante. En realidad en el país, nuestro país, ustedes saben, es un país digno de estudio por todo lo convulsionado que siempre desde la historia ha sido Bolivia. Por muchas cosas, por muchos factores. Y el principal siempre, la cosa detonante siempre es la situación económica, ¿cierto? Entonces, en nuestro país ustedes a lo largo de la historia saben y en colegio han estudiado y han visto y en su vida profesional a diario estamos viendo también de que nuestro país realmente es un país bastante convulsionado, por muchas razones, ¿cierto? Pero uno de los elementos importantes ha sido también el agua, y es y va a ser el agua. Bueno, su compañero acaba de mencionar de que la empresa aquella que generó el conflicto en Cochabamba, la primera guerra del agua, en realidad en Bolivia ha habido, son casi 3 guerras del agua, y no sé por qué no están mencionando la del Alto, no sé si alguien tiene esos datos, y también el problema suscitado hace años, hace como 15 años atrás, entre las etnias de los Laimes y Cacachacas, que no hace mucho se ha vuelto a reactivar. Es un tema ligado al agua, juventud. Y es un enfrentamiento entre dos poblaciones en Potosí, en el norte de Potosí, y básicamente es por el tema agua al final. ¿Ya? Enseguida voy a aclarar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Nadie? Ingeniero, yo quisiera comentar sobre lo ocurrido en Cochabamba, por la investigación que también hice, por la práctica que también nos asignó. Pude encontrar un paper donde decía que más allá de los problemas técnicos que determinaron un costo, que podrían haber determinado en todo caso un costo de $20, el problema era más que todo político, ¿no? Porque la empresa se conformó en un consorcio, evidentemente, que tenía que participar en la construcción del proyecto integral Misicuni. Entonces, entiendo que el costo de la participación y de la construcción del proyecto Misicuni venía ligado a la privatización de los servicios de agua potable, ¿no? Entonces, por eso mismo el tema o el trasfondo ha sido más que todo político, ¿no? Y evidentemente ha repercutido en leyes que favorecían todo el usufructo del servicio, ¿no? Porque como decía la presentación del compañero, no se podía disponer de los recursos que podía sacar o del agua que podía sacar de pozos
y tampoco podías disponer incluso del agua de la lluvia, ¿no? Han habido artículos que seguramente estaban detallados en la ley, que en su momento han sido observados y que han sido el detonante para esta revolución social. Claro que sí. Gracias, Álvaro, por esas complementaciones. De hecho, es lo que ha sucedido. Es que a veces, juventud, a veces nosotros no sabemos, en las ciudades no nos preocupamos tanto por el tema agua. Abrimos el grifo, ¿sí?, y consumimos. Pero la realidad, a veces no nos ponemos a pensar el origen, cómo viene el agua hasta el grifo de nuestros domicilios. Entonces, es todo un proceso, ¿cierto? Y es importante, por eso este debate, porque debemos generar conciencia en ustedes. Ustedes son los profesionales, dentro de poco, los que van a llegar a administrar, a trabajar en estas empresas, ¿cierto? No solo hay quizá en EPSAS, hay varios de los compañeros que están trabajando en EPSAS, van a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por ejemplo, en instituciones del Estado, y por lo tanto tienen que tener conocimiento de esta situación, ¿sí? En el país se han suscitado estas situaciones, y obviamente con justa razón, ¿sí? Es un derecho humano el acceso al agua, pero también es una obligación del usuario de ser consciente de aquello, pagar por el agua, porque no puede ser gratis el agua, porque para producir un litro, lo que había mencionado en la anterior clase, para tomar un litro de agua en la Ciudad del Alto deben producir en fuente 1.5 litros, ¿cierto? Y entonces aquello incide, hay una presión directa sobre el recurso hídrico en fuente. ¿Y el agua de dónde proviene? Proviene principalmente de la lluvia y en alguna medida, en un 15% había mencionado, del derretimiento de los glaciares, que dentro de poco no los vamos a tener, ¿sí? Entonces, es una situación bastante delicada. ¿Cómo hacen los países al respecto? ¿Cómo solucionan este tema? Obviamente son empresas privadas, ¿sí? Y ahí hay una cierta diferencia entre lo privado y lo público. Lo privado, si está bien manejado, quizá es más eficiente, usa tecnología moderna, es su obligación, es un negocio, ¿cierto? Como cualquier otro negocio, juventud. Es un negocio vender agua, pero de buena calidad, sin afectar. Ese era el otro discurso. Podía haber funcionado una empresa privada, ¿sí? Pero sin afectar dentro de lo que sería ya la gestión integral del recurso hídrico. No pueden prohibirte sacar agua del pozo, no pueden prohibirte cosechar. Si yo quiero almacenar agua de la lluvia, yo tengo todo ese derecho, etcétera, etcétera. Entonces, y a eso, ustedes saben que estas empresas vienen a los países y quieren lucrar, ¿sí?, ante la ineficiencia de algunas empresas públicas. Bueno, medianamente, y EPSAS, por ejemplo, en alguna forma da respuesta. La crisis del agua, ¿por qué razón ha sido en la ciudad de La Paz? Ustedes han hecho el trabajo de investigación y todo apunta a una mala gestión administrativa y pública, porque EPSAS pertenece al gobierno, ¿cierto? Y básicamente es un botín político, donde sus autoridades son gente que ha apoyado, etcétera, a veces sin muy buena formación llegan a esos cargos. Y lastimosamente son los resultados. Y ahí la importancia de la buena formación de la gente para que vaya a ocupar estos cargos. Ahora bien, la empresa privada puede tener un cierto grado de eficiencia, vamos a decir, pero no puede entrometerse ya a temas muy propios de prohibir y generar leyes que vayan en desmedro del beneficiario mismo y aplicarnos tarifas altas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es algo que debemos considerar, es importante. Ahora bien, EPSAS en la actualidad es una empresa pública, sí, pero tiene problemas y nos ha llevado justamente a esta situación de la crisis de agua. Pero bueno, lo que ha faltado es inversión en infraestructura, ¿ya? Y bueno, este tema es bastante álgido, el tema agua, y podemos discutir por horas, pero la verdad, ciencia cierta, es que tenemos el recurso hídrico y nuestras empresas, la verdad, no están sumamente bien capacitadas
para poder resolver estos temas, porque ingresa lo político, y cuando entra lo político, dañan las cosas. No solo es el caso de Cochabamba, no sé, si alguien ha hecho un trabajo de investigación sobre lo que ha sucedido en el Alto, igual con Aguas del Illimani. Lo propio ha sucedido con esta empresa, ¿sí? Que en lugar de seguir haciendo inversiones, elevó la cuota de acceso al agua. Y, bueno, los compañeros que viven en el Alto de pronto recuerdan algo acerca de esa situación. Entonces es en ese sentido de que esta empresa también ha sido expulsada, y con justa razón, porque en realidad lucraba, nos cobraban por el agua, ¿sí? Y no se veían las inversiones necesarias. En la ciudad del Alto hay agua, en las estructuras, en las obras hay agua, pero a veces la red es un cuello de botella, y por lo tanto a veces no se logra llegar a toda la población, no puede alimentar a toda la población. Tienen una planta de tratamiento, la otra está en Tilata, donde se tienen varios pozos, ¿cierto? Y que en la actualidad cada vez más están profundizando para seguir explotando ese acuífero. Y ahí se tiene que hacer un trabajo ya de investigación, porque cómo estarán los niveles freáticos de esa zona. El 80% viene bueno, hasta el 75% viene de la planta de tratamiento de Alto Lima, y el otro, el 25% restante, más o menos, viene de Tilata, de los pozos de las aguas subterráneas de Tilata. Y hay solo una planta de tratamiento, ¿sí?, de Puchucollo, y que no funciona y ha sido sobrepasada su capacidad. Fíjense la visión, ¿no? Y ahora el agua sin tratar incluso sigue escurriendo al lago Titicaca. Y hay problemas. No sé si han visitado la bahía de Coana, por ejemplo, donde hay impactos ambientales terribles por las descargas no tratadas de aguas hacia el lago Titicaca directamente. Entonces, son cosas importantes que se debe conocer, ¿cierto? Vuelvo a mencionar el otro caso de la otra guerra del agua, porque para mí es otra guerra del agua si lo analizamos así, entre los Laimes y Cacachacas, en el norte de Potosí. ¿Por qué razón? Porque es una zona árida, y las comunidades para la producción agrícola no tienen agua, ¿sí? Y peor para el bebedero de sus animales. Entonces, ¿qué pasa? Que si al otro lado hay algo de vertiente, sus animales de esta comunidad invaden y van a alimentarse al otro lado. Y los otros del otro lado, al tratar de defender, generan el conflicto social. ¿Y cuál es el problema? Falta de agua. ¿Por qué seguimos viviendo en estas condiciones nosotros? ¿Por qué seguimos teniendo índices altos de pobreza? Porque no hay adecuadas reglamentaciones que permitan resolver esto. No hay inversiones que vayan a atender esta situación. El modelo económico está muy asociado, tiene que estar, en alguna medida está basado en el uso del recurso hídrico, porque es fundamental aquello. Y en el altiplano, lastimosamente, son zonas donde las precipitaciones son muy bajas, hay una alta tasa de evaporación, el cambio climático está afectando drásticamente, ¿sí? Y las condiciones de vida en esa región son cada vez más duras. Entonces, es algo muy importante a lo que ustedes como profesionales tienen que plantear soluciones. Y una de las soluciones es justamente almacenar agua en la época de lluvias, regularla y distribuir en la época húmeda. ¿Alguien quiere hacer alguna otra presentación, juventud, o tiene alguna consulta? ¡Qué silencio! ¿Jóvenes? ¿Nadie? Ok. Bien. Sí, buenos días. Adelante. Dije, Te escuchamos, José. tengo una consulta. Creo que han entrado en conflicto entre municipios de Oruro y Potosí por el salar de Uyuni. También. Vaya. Dije, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante, José, te escuchamos.
Sí, tengo una duda sobre ese conflicto que hay entre Oruro y Potosí sobre el Salar de Uyuni. Creo que hasta han quemado hoteles de sal. Ingeniero, ¿eso sabe algo al respecto? O, más o menos sobre qué es el conflicto. Bien, sí, lo he leído en prensa, pero parece, es un tema limítrofe. Pero vaya, la violencia jamás es buena. Yo no entiendo cómo en nuestro país no prima el diálogo ante la situación de la violencia. ¿Por qué llegar a ese nivel de quemarse y, y matar personas, en el caso también de los Laimes y Cacachacas, agredirse terriblemente, etcétera? Es impresionante, no logro entender por qué llegamos a esa situación de afectar de esa manera. Eso es, ¿saben por qué suceden esas cosas? Porque no hay la capacidad de nuestras autoridades que están en cargo de poder, de alguna forma, conducir inicialmente a resolver esta situación mediante el diálogo. Y no solo es ese el conflicto que tú mencionas, hay muchos otros y que realmente llegan a la violencia como un mecanismo de forzar y buscar la solución antes de mediar una solución adecuada. Esos problemas, por ejemplo, son limítrofes y no quieren ceder, nadie quiere ceder territorio. Cuando podíamos convivir de manera conjunta la situación, más bien deberíamos preocuparnos con énfasis en temas de orden internacional, las afectaciones que hace Perú a Bolivia desviando las aguas, por ejemplo, o la afectación en el norte boliviano por la producción de energía hidroeléctrica en el lado brasilero afectando al lado boliviano. Se dan cuenta, ese tipo de cosas deberíamos más bien nosotros estar profundizando con mayor beneficio en nuestro país. Y la verdad, es una pena esos enfrentamientos que se dan. No tengo más conocimiento al respecto si es por algún tema más de orden relacionado al agua, por ejemplo. Es un tema limítrofe, es el que se ha presentado en esa región. Pero me gustaría, José Vladimir, que puedas investigar un poco y en la próxima clase plantear con mayor profundidad este asunto. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere comentar algo, juventud? Bueno, a ver, veamos un poco. Yo les he dado trabajos de investigación también sobre el proyecto multipropósito Misicuni, por ejemplo. ¿Hay alguien que quiera manifestar, que pueda comentar sus características principales de este proyecto multipropósito? Que obviamente, saben, cuando yo era niño ya se hablaba de este proyecto, tan mentado, y que lastimosamente, fíjense cuántos años ha ido demorando en su ejecución. Una serie de gobiernos que lo presentaban como bandera este proyecto. Y ha habido mucha corrupción sobre este proyecto. Y la verdad es un proyecto muy caro, carísimo por ya su ejecución, pero bueno, es que es necesario también hacer, pero ya por lo menos Cochabamba en alguna forma ha paliado su problema de agua, ¿cierto? Y en la actualidad ahora, si nosotros nos enfocamos al aspecto técnico, dejando de lado lo político, ¿cierto? Es un proyecto construido por los brasileros de 120 metros de altura, ¿sí? Es un proyecto multipropósito porque no solo es para consumo humano, es para riego y además se aprovecha en el sistema de trasvase, ¿sí? Estas aguas que tienen que ser trasvasadas hacia el Valle Cochabambino hasta la ciudad de Cochabamba, hay un importante desnivel y se ha construido un túnel y se aprovecha este desnivel para la producción de energía eléctrica. Entonces allá se han puesto turbinas que están produciendo energía eléctrica. En caso contrario, tendríamos que poner disipadores de energía, cámaras rompepresión, ¿sí? Y en su lugar se han puesto turbinas muy bien planteadas, propuestas, y por ende esto es un proyecto multipropósito. Es un megaproyecto, es el proyecto la presa más alta de nuestro país, 120 metros. A nivel mundial, obviamente, hay presas que superan los 300 metros de altura, pero obviamente son otras esas realidades. ¿Algún comentario alguien quiere hacer sobre el proyecto Misicuni?
En aspectos técnicos, es una presa de materiales sueltos con una pantalla de hormigón, ¿cierto? Lo que no recuerdo es el volumen de almacenamiento. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? 180 millones de metros cúbicos. 180 millones de metros cúbicos, 180 hectómetros entonces, ¿cierto? Bien, cuando está llena, pero la presa en las últimas lluvias, este año se logró llenar y salió un pequeño caudal sobre la cresta del vertedero. Creo que el anterior semestre alguien encontró un video y lo vimos en clase. Empezó a funcionar su vertedero de excedencias. Bien, sobre Misicuni, ¿algún otro comentario, juventud? ¿Alguna duda? Bien, pasemos al proyecto hidroeléctrico El Bala, entonces. Está inventado. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre el proyecto hidroeléctrico El Bala? Inge, buenos días. ¿Qué tal? Adelante, Yerko. Tal vez comentar sobre el proyecto del Bala que prometía, ¿no?, ser una de las mayores inversiones y además darnos como el impulso a ser potencia eléctrica, porque a eso se dedicaba tal vez un poco, se dirigía a ese proyecto, ¿no? Pero no contaban con lo que vendría a ser el tema del medio ambiente, ¿no? Que afectaría a muchas, muchas poblaciones, incluso a áreas donde existen animales que con ese proyecto se podría haber hecho muchísimas cosas tal vez interesantes hasta el día de hoy, pero no ha podido avanzar, tal vez no ha tenido un impacto grande por ese hecho, ¿no? Lo ambiental, el afectar muchos espacios que también tenían. Y pues ese proyecto, para mí personalmente, yo cuando lo leí era prometedor, incluso para Bolivia, pero no sé por qué no se ha tomado en cuenta ese punto tan importante, tal vez, que era lo de lo ambiental, Inge. Sí, y con justa razón. Fíjense, desde el punto de vista técnico, es un proyecto bastante interesante. ¿A quién no le gustaría formar parte del equipo de profesionales que va a implementar un proyecto de esa naturaleza? ¿Cierto? Desde el punto de vista técnico, vuelvo a reiterar, es un lindo proyecto. Pero, ¿qué pasa por el tema ambiental? Y es algo importante. Este proyecto, que también ha sido utilizado políticamente por muchos gobiernos, ¿sí?, como un proyecto bandera de ejecución, etcétera. En la anterior clase yo había mencionado que la potencia pico de nuestro país no supera los 1500 megavatios, y eso se da entre las 6 y las 10 de la noche, vamos a decir, ¿no? En ese horario. En este momento no debemos estar pasando ni los 800 megavatios de consumo a nivel nacional. Pues en ese sentido es que, fíjense, 1500 megavatios hoy en día, pero el proyecto del Bala iba a producir casi 3500 en 2 centrales que ahora se ha propuesto. Antiguamente era solo una presa en el angosto del Bala, una presa de 120 metros aproximadamente, una sola presa. Y obviamente iba a producir una inundación que casi llegaba hasta la población de Caranavi, un poco más abajo de Caranavi. Entonces, con problemas de orden ambiental, inundando parte del parque Madidi, tan rico en nuestra biodiversidad, uno de los parques mencionados a nivel mundial como una de las reservas de mayor biodiversidad que tiene, y eso es un orgullo para nuestro país. Pero eso también está entre comillas. Yo quisiera aquí preguntar entre todos los que estamos, ¿quién conoce? ¿Quién ha llegado al Madidi? ¿Nadie? Yo, ingeniero. ¿Quién eres yo? A ver dónde te veo. Ah, ¿Juan Carlos? Sí, hace un tiempo he ido, bueno, fuimos con mi familia a hacer turismo por ahí y vi por qué se llamaba el Bala. Había sido porque hay un agujero en el Ceso que parece como si una bala hubiera traspasado. Es un angosto rocoso. Sí, con un agujero en una de las montañas. Es una serranía que tiene una brecha, ¿sí?
y justo el río Beni pasa por ahí. Obviamente proceso de miles de años, ¿sí? Que el agua ha ido erosionando y socavando ese lugar. Entonces es una brecha ya rocosa ideal para la construcción de una presa de hormigón. Entonces, fíjense, él ha llegado. No es barato, ¿verdad? Llegar a aquella zona. Compañero. No, hemos ido en un grupo grande, entonces tampoco nos ha salido tan... Solo hemos ido hasta ahí nomás, hasta el Bala nomás hemos ido. No hemos entrado hasta más adentro, porque nos han dicho que había paquetes de 3 días, 4 días, y nosotros solamente una ida y vuelta hasta el Bala y hemos vuelto nomás en las lanchas. Correcto. Ha llegado a Rurrenabaque y de Rurrenabaque ha subido por lo menos unos 15 minutos en bote hasta el estrecho del Bala. Bien. Entonces, juventud, ¿hay alguien que ha estado en el mismo Madidi? ¿En el parque Madidi? ¿Alguna compañera quizá? Pues están invitados, vayan a aquella zona y se hacen unos TikToks inclusive. Bien, pero quiero reiterar algo importante. De verdad es una zona muy linda de visitar, pero es caro llegar hasta la zona. Si vas por tierra, el bus tarda por lo menos 14 horas, 12 horas en llegar a Rurrenabaque, de allá tienes que alquilar un bote para poder subir, ¿sí? Al estrecho del Bala. Pero si tú quieres caminar el Parque Madidi, observar la biodiversidad, etcétera, entonces tienes que pensar cómo moverte, dónde dormir. Hay alojamientos por esa zona manejados por los comunarios, por ejemplo, donde la noche te sale $100, ¿sí? Etcétera. Entonces, un poco difícil se hace para un turista boliviano llegar a esa zona. ¿Quiénes llegan o quiénes llegaban, vamos a decir, porque ahora está muy parada la situación turística en aquella región, lastimosamente, hasta Amazonas, que volaba casi 3 a 4 veces tenía vuelos diarios Juventud, ¿sí? A Rurrenabaque. Ahora creo que vuela a la semana 2 veces, y ahora Amazonas también está siendo vendida a una empresa brasilera. Entonces, es un poco costoso llegar a aquella zona, ¿ya? Generalmente llegaban muchos turistas, ¿sí? De Estados Unidos, de Europa, turistas que con la capacidad de pago que tienen pueden pagar sin ningún problema paquetes turísticos de 3, 4 días, como ha mencionado su compañero, en albergues de las comunidades indígenas en esa zona, o contratarse un guía personal con quien ir y tener la emoción, la vivencia de estar en el Parque Madidi, donde vas a observar un montón de animales de la zona, el paisaje, estar en ese sitio, árboles gigantes, etcétera. Comer pescado, bueno, en fin. Entonces, se hace nomás un poco costoso llegar para nosotros a esa zona. Quizá el extranjero, el turista extranjero, tiene mayor capacidad de pago y puede llegar fácilmente a la zona. Pero esto del proyecto del Bala traía muchos problemas, de orden hasta de sedimentación, y además la energía que se pretende producir supera nuestra demanda. En el Bala ahora la alternativa es hacer 2 presas, una en el angosto, pero de 25 metros de altura, y más arriba hay otro angosto en el que se pretende hacer una presa de 100 metros de altura, y ustedes lo han hecho en el trabajo de investigación. Entonces se llama el Chepete y el Bala. Ahora el Bala es de baja caída, sería una central de baja caída en ese angosto, mientras que el Chepete sería la de mayor altura, con la idea de minimizar obviamente los impactos ambientales. Se ha planteado esta segunda alternativa con la idea de minimizar los impactos ambientales. Pero no obstante, de esta forma igual se afecta de sobremanera la biodiversidad en aquella región. De ahí que las comunidades, los movimientos verdes, han impulsado mucho actividades y seminarios y talleres para oponerse en alguna medida a este proyecto, porque en realidad luego, fíjense, esta producción de energía eléctrica, si apenas nosotros consumimos 1.500 megavatios, iba a producir alrededor de 4.000 megavatios en total. Y esa energía, la verdad, era venderle al Brasil. Lo que podríamos hacer hoy en día con nuestro gas, no venderles solo gas, sino venderles energía eléctrica, lo que he comentado en la anterior clase. Entonces, esta energía
que se iba a producir en el Bala, y ustedes saben dónde se ubica el Bala, iba a ser transmitida toda esta energía hacia el Brasil a través de las líneas de transmisión de alta tensión y atravesando toda nuestra Amazonía, todo el Beni, prácticamente para conectarnos a la red del Brasil y venderles energía al Brasil. Entonces era un proyecto interesante, pero cuando se hizo los números respectivos, obviamente el costo ambiental que iba a dejar el pasivo ambiental este proyecto era impresionante. Y ustedes mismos lo pueden analizar. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, ingeniero, yo quería comentar acerca del proyecto. O sea, es cierto que, digamos, el costo ambiental iba a ser, no iba a poder solventarse nunca el impacto ambiental de ese proyecto, pero además de eso, siendo un poco más, digamos, viéndonos a nuestra propia cultura, había poblaciones, etnias que iban a ser desplazadas ahí, proyectos de ecoturismo que estaban ya procediendo iban a ser también todos cancelados, porque esas áreas iban a ser destruidas, porque un proyecto de un embalse significa la muerte del río, o sea, de todo el movimiento ya se muere, no es agua corriendo, ya no es un lugar vivo. Entonces, todas esas etnias iban a ser desplazadas, porque o sea, no son solamente, digamos, comunidades que estaban viviendo ahí, eran, o sea, pueblos, o sea, que están catalogados como etnias, como naciones indígenas que iban a ser desplazadas de su lugar donde estaban, o sea, donde habitaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, o sea, y un desplazamiento de ese tipo ya básicamente es la destrucción de una sociedad, así que ya tenía sus propias tradiciones y demás, porque, o sea, decirle ya ahora vas a vivir más allá, vas a vivir en Rurrenabaque, o sea, ya se pierde totalmente una identidad cultural. Desde luego que sí, Adriel, gracias por tu comentario, pero fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con algunos comunarios también en la zona. Hay gente que piensa, como tú lo has manifestado, pero hay otra gente que piensa y dice lo siguiente: yo por qué ahora si tengo la oportunidad de que me compensen, de hecho no son muchas los habitantes, a diferencia de los proyectos que se han hecho en el Brasil, por ejemplo. Si bien a nivel de población no es mucha la población afectada en la zona, había personas que decían, por ejemplo, ok, si me van a compensar, voy a ponerle precio a mi terreno, a todo lo que me va a afectar, y estaría dispuesto a moverme, si me van a pagar bien. Porque por años, como tú lo has dicho, han vivido en esas condiciones y quieren también, quieren cambiar, quieren mejorar, vamos a decir, ¿cierto? Dejando al margen justamente esa identidad cultural, ¿sí? Porque por allá viven los chimanes, están los Eseja, etcétera. Hay varias etnias, de verdad, pero era la oportunidad para ellos, en alguna medida, de recibir dinero por aquello, ¿no? Ya se le estaba brillando los ojos, con el dólar en los ojos, al sentirse compensados por la afectación que podían haber sufrido, ¿cierto? Hemos encontrado gente que estaba totalmente en contra, porque obviamente piensan con lo que acabas de manifestar, pero había otra gente que pensaba de esa otra manera también. Y eran los que estaban promoviendo en alguna manera que se ejecuta el proyecto. Y esto contra viento y marea, ¿cierto? Entonces, pero algo importante es que en ese momento se genera una serie de intereses por todo lado, ¿sí? Y obviamente lo político también juega un papel importante. Pero si vamos a ser realistas como especialistas, como profesionales, obviamente tenemos nosotros que analizar todos los criterios. El criterio económico, el criterio social, el criterio ambiental, ¿cierto? Y por lo tanto, imagínense, esta energía iba a salir al Brasil. Pero ahora, lo que hizo realmente también desanimar, porque esto es verdad, es el costo que Brasil nos iba a pagar por la energía, por tremendo proyecto que íbamos a construir. Vamos a suponer que estamos yendo adelante con el proyecto, resarciendo daños y perjuicios a la gente, moviendo la gente de la zona,
teniendo un costo ambiental importante, estamos dejando de lado la protección de nuestro Parque Madidi, vamos a abrir una brecha para la línea de transmisión hasta el Brasil, con los costos, impactos ambientales. Es como construir una carretera, llevar una línea eléctrica, y vamos a atravesar también el Tigris. Entonces, ¿se imaginan cuál era el costo que Brasil nos iba a pagar? En este caso, Brasil nos iba a poner el precio y decirnos, bueno, yo les puedo pagar tanto por megavatio, les puedo pagar $45 por megavatio, y ese es mi precio. Entonces, en esa situación, Bolivia más bien íbamos a perder, porque Brasil nos iba a imponer su precio. No podíamos ir nosotros a proponerle un precio adecuado, porque, bueno, si ustedes quieren hacer, háganlo, pero les compramos a este precio. Y cuando haces cálculos con esos precios, obviamente son precios muy bajos. Entonces, imagínense el impacto y la pérdida que íbamos a generar a nosotros como país para venderles y satisfacer la demanda del Brasil. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es conveniente este proyecto, totalmente. Por lo menos por ahora no es conveniente. Y si decimos que nos va a alimentar a nosotros tenemos otras alternativas para poder nosotros atender nuestra propia demanda de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, es un proyecto por el momento considerado ambientalmente con grandes impactos negativos. Y además económicos, que no nos genera importantes ingresos económicos. De hecho, al Brasil le interesa. El Brasil en alguna forma también trató en alguna medida de que se ejecute este proyecto porque le interesa. He mencionado de que ellos crecen anualmente alrededor de 7.000, 8.000 megavatios año. Esa es su demanda de crecimiento. Brasil es un monstruo, ¿cierto? Y realmente esa es la demanda de energía que ellos tienen por año. Requieren ese crecimiento entre 7.000 y 8.000 megavatios. Y Bolivia apenas, nuestra demanda pico llega a 1.500 megavatios. Vaya situación. ¿Alguna consulta más, juventud? Pasemos al otro proyecto. Y en realidad a los otros proyectos que están, se relacionan entre sí, que serían los proyectos, a ver, vamos a ver, del Cachuela Esperanza. ¿Sí? ¿Se ve en mi pantalla, juventud? Se ve, ingeniero. Ok, entonces, fíjense que, a ver un segundito, voy a activar el puntero. Oh, perdón. Ahí está. Ok, este es en el norte de Bolivia. Fíjense, aquí está, esta es la frontera entre Bolivia y Brasil, ¿sí? Y este es el río Mamoré, que bordea, que nos limita, o que establece la frontera entre Bolivia y Brasil. Aquí tenemos el río Yata, un río que va en medio del río Beni, el río más caudaloso, el río Beni, ¿sí? En la población de Cachuela Esperanza, aquí tenemos ese proyecto, ¿sí? Hidroeléctrico de baja caída, ¿sí? Cachuela significa que no obstante las características amazónicas de este lugar, hay en algunos sitios la presencia de rocas, ¿sí? Y bueno, a eso se le denomina en la Amazonía cachuelas, por la presencia de rocas. Y en Cachuela Esperanza hay un pequeño incluso desnivel, producto de la presencia de esta serranía rocosa de baja altura, ¿sí? Y ideal para la construcción de una central hidroeléctrica de baja caída, como la que hicieron en Jirau y Santo Antonio, acá en Portobelo, en Brasil. Estas dos centrales hidroeléctricas, fíjense, Jirau produce 3.300 megavatios y Santo Antonio otros 3.150 megavatios, ¿sí? Entonces ya están en operación estas centrales hidroeléctricas,
Y obviamente, fíjense, y hay otras propuestas también de forma binacional, por ejemplo, como la de la central hidroeléctrica del Madeira, entre Bolivia y Brasil, cerca de la población de Guajaramerín, en Brasil y Guayaramerín en el lado boliviano, ¿sí? Y el proyecto hidroeléctrico Cochola Esperanza. De igual forma, este proyecto de Cochola Esperanza, si bien técnicamente realizable, pero también tiene impactos ambientales importantes, ¿ya? Y obviamente, ni vendiendo la energía logramos resarcir esos daños, esos impactos ambientales por la construcción de este proyecto, además que tendría enormes problemas de orden de sedimentación, porque el río Beni pues arrastra mucho sedimento. Sus nacientes están aquí, incluso algunas nacientes cerca del Huayna Potosí, por ejemplo. Desde ahí bajan las aguas. El Choqueapu, sus nacientes vienen de los glaciales, etcétera. De los yungas, todas las aguas de los yungas van a dar al río Beni, ¿sí? Entonces, tiene bastante arrastre de material sólido el río Beni. Y uno de los impactos ambientales y terribles además es de la colmatación que va a sufrir esta central hidroeléctrica. De igual forma, las centrales de Jirao y Santo Antonio ya están presentando problemas de sedimentación y en alguna medida, no hace mucho, vamos a decir, la venta de energía había descendido mucho y faltaba agua para la producción de energía eléctrica en la potencia que había sido prevista y estaban, no a pérdida, pero estaban al límite, ¿sí? Económicamente estas centrales, la producción de energía se encontraba en puntos límites, ¿cierto? A punto de, digamos, si continúa una situación de esa naturaleza y no hay agua en el río para producir, pues se pueden declarar hasta en quiebra estos proyectos, ¿sí? Entonces, fíjense, estos proyectos de Jirao Santo Antonio que ya están en operación, este otro proyecto de Teutonio no era una propuesta simplemente, pero estos dos sí están en operación. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense que los peces generalmente buscan las partes altas para el desove. Entonces ya fueron frenados aquí estos peces, varias diversas especies, ¿sí? Que no logran llegar a la parte de arriba, entre ellos el famoso bufeo, por ejemplo, ¿no? El delfín de río. Entonces, la represa de Jirao, por ejemplo, genera un embalse, ¿sí? Y una zona de inundación. Obviamente no llega al territorio boliviano, pero ya genera un remanso, ¿sí? Genera un remanso, pues en la dinámica fluviométrica del río, y por lo tanto eso ya es una afectación a nuestro país, ¿sí? Y obviamente afecta también en los niveles del lecho del río, porque el sedimento, ustedes saben que el embalse en realidad es un sedimentador, es una estructura sedimentaria, ¿sí? Y el lecho del río va subiendo de nivel, y debido al gran arrastre de material sólido, al que aporta nuestro río principal, el río Beni. El río Yata no tanto, porque son aguas que nacen en unas vertientes, lagunas en el Beni, ¿sí? Pero el río Beni, ya ustedes saben, parte de todos los yungas, básicamente bajan las aguas hacia este río. Entonces hay un arrastre importante de sedimento que se está depositando en el lecho del río, y obviamente aquello afecta de manera importante a la fauna piscícola, principalmente de la que también, si bien nosotros no tenemos muchas poblaciones importantes en aquella zona, el Brasil sí, ¿sí? Pero de todas formas nos afecta. Y esto es algo que el Brasil debería resarcirnos por este tema, ¿cierto? Y que por lo menos hasta ahora no se hace fuerza. Deberíamos demandarlos inclusive a la Haya, ¿sí? Deberíamos elaborar una demanda contra el Brasil sobre esta afectación y solicitarles resarcimiento económico ante esta situación, ¿cierto? Tenemos todo el derecho, ¿ya? Porque estas presas sin consulta alguna se las han ejecutado, y esto no puede ser. Entonces, eso es una falta de presencia, vamos a decir, como Estado
en estas situaciones. Algo similar, y quizá en algún momento vamos a hacer una discusión sobre el tema de las aguas del Silala. ¿Está claro sobre esto, juventud, o hay alguna consulta? Está claro, ingeniero. Ok. No oigo a las compañeras participar. ¿Tenemos compañeras en la sala? Sí, ingeniero. Adelante, ¿quieres emitir algún criterio? ¿Alguna duda? ¿Ninguna, juventud? Bien, quiero mostrarles un video. Se ve mi pantalla, dice. Acaba de pasar en China y el mundo. Inundaciones catastróficas golpean Asia y Europa. ¿Se ve mi pantalla, juventud, para darle play a este video? Se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, vamos a ver un poco lo que ha estado pasando recientemente, tanto en Europa como en China. Presten atención. Aquí debería estar pasando un tren, pero está pasando agua, ¿cierto? Las imágenes impresionantes que estás viendo son de la provincia china de Zhengzhou, videos grabados este martes 20 de julio. Las inundaciones ya marcaron el récord como las peores inundaciones en la historia de la provincia. Ciertamente lo que está pasando con las inundaciones en China y Europa es apocalíptico. Es increíble ver cómo cada semana los desastres naturales se vuelven más y más extremos e impredecibles. Como ya mencionamos en otros videos, este cambio tan severo y caótico que estamos viendo en el clima del planeta podría deberse a diferentes factores, desde un ciclo de transformación natural que ocurre cada cierto tiempo en la Tierra y que conlleva eventos catastróficos durante el proceso, la influencia de los ciclos solares, entre otros eventos del espacio, o el acercamiento de un cuerpo celeste que ingresa cíclicamente a nuestro sistema solar como el planeta X, provocando cambios drásticos no solo en la Tierra, sino en otros planetas, incluida nuestra estrella madre. Los últimos eventos, como la catástrofe en Alemania, o recientemente el colapso de 2 represas en China y Mongolia por las inundaciones casi diluvianas que están golpeando Asia y Europa, demuestran que la naturaleza no tiene límites y está en total descontrol. Actualmente lo que más preocupa en China es que la presa de las 3 gargantas colapse en cualquier momento, a medida que las lluvias torrenciales que parecen no tener fin aumentan los caudales de los ríos como el Yangtze y el río Amarillo. China ha estado siendo fuertemente golpeada por desastres naturales como terremotos, tornados e inundaciones. Estos últimos años ha sido de pesadilla no solo para Europa y Asia, sino también para Norteamérica y el mundo en general. Ni siquiera la zona más fría del mundo como Siberia se salva de los incendios. Olas de calor inusuales han estado afectando a Rusia de formas sin precedentes. Lo mismo en Estados Unidos, que últimamente ha estado siendo golpeado por olas de calor mortales, inundaciones, incendios masivos, megasequías y terremotos. A esto se le suma la misteriosa plaga que ha estado provocando una mortandad de aves jamás vista en el país americano,
Miles de aves en varios estados han estado pereciendo. Algunas han presentado extrañas anomalías en los ojos. Situaciones similares se han visto en países de Europa y Asia, y muchos creen que esto pueda estar pasando por la radiación magnética y otras radiofrecuencias emitidas por las antenas. Sin duda alguna, estamos entrando a tiempos tormentosos, como los descritos en el Apocalipsis, y también mencionados por varios profetas en la Biblia, además de profecías de otras culturas y civilizaciones. Es curioso que cuando los humanos estamos cómodos y a salvo, solemos encontrar respuestas lógicas a todo, pero cuando las cosas rebasan la lógica o simplemente las vivimos o experimentamos, nuestra percepción cambia. Mucha gente cree que todos estos fenómenos son normales o creados de forma artificial por el hombre, y de cierta forma tiene sentido, pero si bien estos fenómenos siempre existieron, no son normales en lo absoluto, al menos en frecuencia e intensidad. Tampoco sería lógico pensar que todo esté siendo controlado de forma artificial por el hombre, sino ¿cómo explicaríamos las catástrofes naturales que ocurrieron de forma similar a la actual hace miles o decenas de miles de años atrás? ¿O acaso también el hombre puede manipular el clima de otros planetas? ¿O ser capaces de interferir nuestro campo magnético y provocar una reversión magnética? Simplemente no tiene sentido. Con esto no quiero decir que la geoingeniería no exista, por el contrario, está más presente que nunca. Recientemente se provocaron lluvias artificiales en los Emiratos Árabes Unidos por una ola de calor abrasadora y una sequía severa. Lo mismo hicieron en Rusia para tratar de contener los incendios forestales masivos en Siberia. Es cierto que el hombre ha estado provocando lluvias artificiales desde inicios del siglo XX, pero de una forma limitada. Dudo mucho que el hombre pueda controlar totalmente el clima tal cual vimos en películas como Geotormenta. Manipular la naturaleza es algo sumamente peligroso y ellos lo saben. Les fue más fácil llegar a dominar a la mayoría de la población mundial que a la naturaleza misma. El mundo está cambiando radicalmente semana tras semana, y junto a esto los desastres climáticos se están tornando cada vez más y más peligrosos, tal cual lo advirtieron muchos científicos e investigadores a lo largo de la historia. Las mismas agencias de inteligencia como el Pentágono y la CIA ya sabían hace décadas atrás que el planeta se dirigía a este proceso cíclico. Uno de los documentos censurados durante muchos años, pero finalmente desclasificado, fue el documento llamado como La historia de Adán y Eva de Jan Thomas, que relata una serie de catástrofes naturales que ocurrirán de forma inminente en la Tierra. También habla de un cambio de los polos geográficos, algo que en definitiva sería caótico.
Pero lo extraño es que no solo estamos viendo cambios abruptos en nuestro planeta, sino también a nivel del sistema solar. Solo en este mes de julio ya se han registrado 3 erupciones solares colosales de clase X en nuestro Sol, esto debido a que, según los científicos, un nuevo ciclo solar está comenzando de forma prematura y contra todo pronóstico. Hace un par de años los expertos dijeron que el Sol estaba en un mínimo solar profundo y que duraría al menos una década. Pero ahora el Sol está nuevamente despertando y con mucha más fuerza, como si estuviera siendo perturbado por una fuerza externa. ¿Será posible que el planeta X esté más cerca de lo que pensamos? En los últimos años, numerosos artículos fueron saliendo relacionados a cambios importantes en otros planetas de nuestro sistema solar. Tormentas de arena colosales en Marte, tormentas en Júpiter, Saturno y Urano, cambios importantes en Mercurio y Venus. Todos los planetas, incluso lunas como Titán, están presentando cambio climático. La pregunta es la misma: ¿qué puede estar provocándolo? Creo que para muchos la respuesta es más que obvia. Bien, juventud. ¿Opiniones? Bueno, ingeniero, en lo que se ha hablado en las últimas semanas con los sucesos que nos ha mostrado, más apunta en la que es el calentamiento global, y la ONU ya ha sacado un comunicado diciendo que ya hemos pasado el punto de no retorno de salvar el planeta. Ya virtualmente ya tenemos contados los días. Hasta ahí estaba informado en la semana. Sí, hay muchas razones que apuntan a eso, ¿verdad? Y no escapamos a esa realidad. Si bien todavía en nuestro país como tal no estamos viviendo esas situaciones, no vamos a escapar a aquellas, periodos de sequía más largos, intensos, la temperatura se va a incrementar más, y eso exige que se dote mayor agua, por ejemplo, para la producción y la seguridad alimentaria, porque eso está asociado a aquello. Y en la época de lluvias vamos a enfrentar más desastres naturales, bueno, más inundaciones en este caso, erosiones, avalanchas, etc. De ahí la imperiosa necesidad, juventud, de que nuestras autoridades y nuestros profesionales que están en esos cargos, pues empiecen a preocuparse ante esa situación y vayan preveyendo, ¿sí? Posibles deslizamientos, se van estudiando algunas zonas propensas a deslizamientos, las zonas de inundación, prever a la población, anunciar a la población de que se encuentra en una zona de alto riesgo y ante precipitaciones importantes deberían prever de salir y buscar refugio en alguna medida. ¿Cierto? Entonces, pues es más que todo un llamado de atención a todas esas personas que toman las decisiones en momentos oportunos de incluso de invertir recursos, ¿sí?, en la ejecución de obras y de prevención para evitar catástrofes, ¿cierto? No vamos a poder parar y luchar no vamos a poder frenar estos fenómenos
como ya había mostrado inclusive en la anterior clase sobre las olas pulsantes, ¿cierto? Los fenómenos es imposible, pero la gente debe estar prevenida, ¿sí? Apenas se da una precipitación intensa en la parte alta, puede ser que en la zona baja hay sol, es lo que sucede en la ciudad de La Paz, ¿cierto? Puede haber sol, ¿sí? Un lindo día, pero en la parte alta, ¿sí? Se está dando una precipitación intensa y obviamente esa precipitación se convierte en caudal y ese caudal sí o sí va a llegar a la parte baja en algún momento y por lo tanto la gente tiene que saber, tiene que estar prevenida. O sea, no podemos ignorar estos eventos a los que nos vamos a enfrentar. ¿Algún comentario más, juventud? Bueno, me gustaría que se manifiesten algunas compañeras de lo que acabamos de ver, por favor. Bueno, me van a obligar a llamar. Danitza Maidana, ¿está en clase? Ausente. ¿Sí? Bueno, ausente. Jimena Choque. Aquí, presente, ingeniero. A ver, adelante. Un comentario. ¿Por dónde vives, Jimena? Perdón, más o menos en qué zona, dinos la zona. Zona Huayna Potosí, en el Alto, ingeniero. Ok. Adelante con tus comentarios. Bueno, ingeniero, realizando la tarea, había una conclusión a la que llegaba sobre sobre las centrales hidroeléctricas que decía que no debería de ya realizarse este tipo de, o sea, no deberíamos de seguir con este tipo de construcciones, ya que estaba dañando fatal a nuestro medio ambiente. Y pues como nos mostró en el video, y pues es verdad, ¿no? Nos podemos dar cuenta que dentro de poco tiempo, no sé, espero no estar aquí, bueno, la cuestión es que esto va a cambiar totalmente y es lamentable y nosotros debemos saber cómo controlarlas o cómo hacer que lo afecte lo menos posible. Bien, gracias, Jimena. ¿Alguna otra compañera? Lenia Cáceres Calizayo. Ingeniero presente. Buenos días, ingeniero. Adelante. Está bien. Respecto del video, ingeniero, la verdad es un poco sorprendente, ¿no? Por todo lo que veíamos. Bueno, algo también que podría rescatar es las dos presas que hablaba, que se han rebasado, ¿no? Las inundaciones y lo que iba a pasar sobre si no me equivoco, era la presa de las Tres Gargantas. Creo que aún no ha colapsado. Y esos, no sé si a lo que entendí, ingeniero, esos son los que causó, una parte de lo que causó las inundaciones, lo que se veía en los videos. Y bueno, eso es lo que me sorprendió y no sé, no sé más o menos dónde se encontraban esas presas del video. No sé si eran cercanas a las ciudades o un poco lejanas. Eso no pude notar muy bien, ingeniero, pero eso, ingeniero. Ok, gracias, Lenia. A ver, acá tenemos otra compañera, Lía Mamani, Jessica Lía Mamani, ¿está en clase? Buen día, ingeniero, sí. Adelante, tus comentarios sobre el video de terror terrorífico que hemos visto. Ingeniero, es sorprendente todo lo que se puede llegar a ver y muchas veces viendo esta clase de videos nos ponemos más a conciencia de todo lo que estamos haciendo a nuestro medio ambiente, al planeta Tierra. Pero lastimosamente, ahora, o sea, al solo verlo, nos ponemos algo de conciencia, pero cuando vamos en nuestro trajín del diario, ya pues nos olvidamos y seguimos haciendo las mismas cosas, las cuales pueden causar estos desastres y el daño al planeta. No Eso es verdad. concientizamos muy bien. Sí. Buen aporte, gracias, Lía. Janet Paredes. Sí, ingeniero. Adelante.
En una parte del video mencionaba sobre las lluvias artificiales. Eso me ha llamado la atención, ingeniero. ¿Podría explicarnos un poco al respecto? Claro, y en Bolivia también, durante la época de crisis, se ha bombardeado con yoduro de plata algunas nubes. Tiene que haber condiciones, tiene que haber cierta nubosidad, se bombardea con este químico y se condensa. Se trata de tú sabes que la precipitación se produce por condensación, ¿cierto? Y por lo tanto se bombardea con este elemento para poder condensar y provocar, hacer que estas nubes se acumulen en alguna medida y se provoca esta lluvia artificial. De todas formas, nada es limpio de generar impacto, también tiene su impacto ambiental. Desde ya la producción de este elemento, en alguna parte del mundo lo producimos nosotros, obviamente compramos, ¿sí? Para producir ese elemento se tiene que hacer una serie de procesos químicos en los que se requiere agua y se deja desechos tóxicos también. Entonces hay un impacto ambiental importante en su uso, en el uso de este elemento químico. La lluvia artificial es posible producir, pero tiene que haber ciertas condiciones también de nubosidad para ello, ¿sí? En un día soleado, si tú bombardeas el espacio con este elemento, obviamente no vas a provocar lluvia, tiene que haber ciertas condiciones, pero también tiene su impacto. Y bueno, a veces cuando se produce por desesperación, básicamente, ¿cierto? Para producir lluvia, como en los países árabes, por ejemplo, ante unas sequías extremas, cuesta caro, no es barato, es muy caro. Hasta a veces es más fácil llevar cisternas con agua, ¿cierto? Algunas zonas que se requieren, puede ser más económico, pero cuando hay extrema necesidad y hay, vuelvo a reiterar, las condiciones de nubosidad ideales, sí se puede bombardear con yoduro de plata para poder generar lluvia, ¿sí? Pero este elemento también, al caer con el agua, puede, he leído algunos artículos al respecto de que genera contaminación, ¿sí? Y degradación en los suelos, ¿cierto? Pero bueno, si a veces si es necesario aplicar esta tecnología, pues se la tiene que hacer, no hay otra alternativa, aunque vuelvo a reiterar, es muy costoso. En la época de la crisis que hubo, sí se bombardeó la zona de Jampaturi, en aquella zona se contrataron, creo que de la Argentina, el gobierno contrató equipos especiales para poder provocar lluvia, pero no se logró, no fue muy exitosa aquella medida, ya como los trasvases que se hicieron y el sistema de bombeo. Esos sí fueron obviamente con mayor impacto. A ver, tenemos a la compañera, aquí veo, Yeset Salvatierra. ¿Está en clase? No está en clase. Vivian Santander. Lo propio, no está en clase. Gary, mira, dos compañeras que no están en clase. Y por último, Milenka Yukra, ¿puede ser? ¿Está en clase, Milenka? Tampoco, no está en clase. Geraldine Saconeta, ¿está en clase? Sí, ingeniero, presente. Adelante, tus comentarios sobre lo que acabamos de ver. Bueno, ingeniero, yo creo que respecto a los videos que nos ha mostrado, son situaciones que obviamente nos asombran a cualquiera, y personalmente pienso que como profesionales, sobre todo en nuestro rubro, ¿no? Tendríamos que generar no solamente una conciencia ambiental, sino responsabilidad ambiental, justamente para ver que los proyectos que realizamos de alguna manera también
realmente respeten el medio ambiente. Creo que en todos estos años, mayormente los últimos, el calentamiento global ha tenido mayor incidencia y más fuerza. Y aún así, creo que no se le da la importancia necesaria al impacto ambiental en los proyectos. Entonces, yo soy sinceramente de la idea de que nosotros como profesionales, tal vez hasta realmente todas las profesiones sí deberían de tener o sea, deberíamos de tener una educación de responsabilidad ambiental mucho más drástica, mucho más especializada para realmente generar esa conciencia ante la sociedad y generar la educación también en la población, ¿no? Entonces, obviamente estos sucesos que ocurren no pueden controlarse en su totalidad por el hombre, pero pienso que lo del calentamiento global y lo demás obviamente es lo que se podría ir un poco, tal vez reduciendo o tratando de minimizar para justamente evitar que estos acontecimientos se den de una manera tan agresiva. Es ingeniero. Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente participación, Geraldine. Bien, juventud. De hecho, yo he querido mostrar estos videos y obviamente parecen películas de terror, pero es la realidad, es lo que pasa. No escapamos a esa realidad. Y la próxima clase, porque creo que ya no nos da tiempo, o bueno, me gustaría que hagan un trabajo de investigación sobre el lago Popó, lo que está sucediendo con el lago Popó, porque el mismo está seco ahora, actualmente, ¿ya? Entonces esa es la práctica número 10, ¿sí? Lago Popó. Y el 11, 10, 11, vamos a hacer un trabajo de investigación sobre las aguas del Silala. Solo estas dos prácticas para la próxima clase, por favor, juventud. Nos quedan unos minutos, ya 10 minutos, pero yo quiero avanzar un poco ya en nuestra temática. Fíjense, estamos discutiendo y debatiendo estos temas. Si bien el agua es beneficiosa, pero también fíjense que el agua es, en estos casos, se nos convierte en un enemigo, ¿cierto? Cuando intervenimos no adecuadamente en cuencas, porque toda precipitación se convierte en caudales, juventud. Y esto es importante, ¿sí? Fíjense. Toda precipitación que se da en una cuenca, ¿qué es cuenca, juventud? Tenemos el curso principal de un río. Tenemos una cuenca hidrográfica, ¿cierto? Fíjense. Vamos a suponer que esta es la cuenca hidrográfica del río Choqueapu, y este punto de control, que es el puente muy cercano al lugar donde se comen deliciosos sándwiches de chola, ¿sí? Que todos ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, a ese punto de control obviamente hay una cuenca hidrográfica. La precipitación, que es la principal variable, ¿sí?, que se da en esta superficie, en esta cuenca hidrográfica, obviamente esta se convierte luego en caudales. Y si hacemos un análisis temporal de esos caudales, ¿qué es lo que tenemos? Q, tiempo. Bueno, el tiempo puede ser en meses: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, etcétera. Agosto. Tiene un comportamiento, porque sabemos que si grafico la precipitación en este otro lado, en la ciudad de La Paz, ¿cuál es la precipitación media, juventud? En septiembre llueve un poco, octubre, empieza noviembre a llover más, etc. Y así sucesivamente. Perdón, vamos a ponerle una lluvia más en enero, febrero, etc. Entonces, esta precipitación se transforma también en caudales, ¿cierto? Ok. Entonces, esta es la disponibilidad de agua en este punto de control. Y si yo quiero hacer y construir una presa en este punto de control, obviamente voy a tener toda esta oferta hídrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago un estudio hidrológico, hago un balance hidrológico a nivel de cuenca, porque esa es la unidad productora de agua, ¿cierto? Y hacemos un balance hídrico y determinamos la oferta hídrica en este punto. Pero fíjense,
Esta precipitación, la dinámica de la precipitación espacialmente es variable, no es solo llueve, no todo lo que llueve en esta zona tiene el mismo valor que en esta otra zona, ¿cierto? De ahí la importancia, ¿sí?, de implementar una red meteorológica para ir monitoreando estas variables, ¿cierto? En esta zona, etc. Más aún, si estamos hablando de una ciudad importante como la ciudad de La Paz, sí, que está a lo largo de toda esta zona, la ciudad de La Paz, la Facultad de Ingeniería está en el obelisco, vamos a decir en este punto, ¿sí?, ¿cierto? Entonces tiene que haber un sistema de alerta temprana que ya ha sido implementado, pero esto está todavía a nivel, no hay una sirena, ¿sí?, todavía no hay un sistema que avise a la gente que una sirena que se está produciendo una cierta precipitación en la parte alta, y con los modelos hidrológicos, precipitación, escurrimiento, ¿cierto? Ya se sabe qué caudal va a producirse en este punto y en qué tiempo ese caudal va a llegar hasta este otro punto, hasta el obelisco, por ejemplo, ¿cierto? Ya podemos saber. Y ese tiempo, porque hay un cierto tiempo de 15 minutos, de 10 minutos, que está descendiendo esta crecida, ¿sí?, que incluso que en los ríos, donde se tiene puntos de medición, fíjense, se tiene reglas, se puede tener lignímetros automáticos, ¿cierto?, que inmediatamente se registra un nivel, esto se transforma a caudal, y ese caudal va a transitar en el modelo ya construido hasta este punto, digamos, en 10 minutos, y se tiene 10 minutos para avisar a la población que en esta zona el río va a desbordar y que se paren los vehículos, no pasen ya por el puente, desviar a la gente, esperar que pase el fenómeno, ¿sí?, la inundación, porque va a pasar en un momento, no es permanente, juventud, ¿cierto? Y recién rehabilitar las vías y así prevenir a la población y evitamos pérdidas de vidas humanas principalmente. ¿Está claro, juventud? Sí, ingeniero, está claro. ¿Alguna consulta sobre lo que acabo de mostrar? Ok, pues. Fíjense que todo lo que estamos viendo tiene un sentido porque lo que queremos hacer es mostrar a ustedes la importancia y el papel que juegan las obras hidráulicas en este sentido, ¿cierto? Aquí estoy mostrando el mapa de Bolivia, ¿sí? Y tenemos 11 macrocuencas importantes, ¿sí? Y fíjense, la mayor parte de nuestro territorio obviamente pertenece a la región, a la cuenca amazónica, ¿sí? ¿Cómo se llama esta cuenca, juventud, de acá? ¿Cómo se llama? Cuenca del Plata. Sí, justamente la Cuenca del Plata, ¿cierto? Y nuestro tributario principal, uno de los tributarios de esta cuenca es el río Pilcomayo, que en la anterior clase ya he mencionado que tiene sus orígenes en zonas mineras, ¿sí? Y donde existen presas y diques de cola, que algunas de esas se han roto, contaminando las aguas del Pilcomayo, y no sé si ustedes han visto imágenes en la prensa o en la televisión, peces flotando, ¿cierto? Porque han perecido debido a la calidad de aguas en el río Pilcomayo. Entonces, y afecta obviamente al país de la Argentina, principalmente. Y luego tenemos el otro río, el río Paraguay, que viene de la zona de la Chiquitanía, los bañados de Otuquis, fíjense, de esta zona, del canal Tamengo, y van drenando hacia el Paraguay. Luego tenemos la cuenca endorreica. ¿Por qué se llama cuenca endorreica, juventud? ¿Y qué tal es porque todos embocan en un solo lago, que sería el lago Titicaca? Principalmente. Al lago Titicaca, sí, endorreica quiere decir una cuenca cerrada, no drena a ningún lado. Hace un momento he dibujado una cuenca para ustedes que tiene un drenaje y una salida, pero endorreica significa que todo lo que llueve queda ahí, ¿cierto? Ahora bien, obviamente escurre aguas cuando el lago Titicaca sobrepasa la cota de 3.825, las aguas empiezan a salir por el río Desaguadero, fíjense, hacia el lago Popó. Y ahora ustedes van a hacer un trabajo de investigación sobre el lago Popó porque el lago Popó está seco, ¿ya? Y cuando el lago Popó se llena,
también hay una salida, tiene su salida y va hacia el salar de Coipasa. Por este río La Cajahuira, por aquí sale y llega al salar de Coipasa. No va directamente al salar de Uyuni. Las aguas del Silala se encuentran en esta parte, aquí abajito, ¿sí? Y va a ser un producto de investigación de ustedes y vamos a discutir la próxima clase cuál es la razón y por qué los hemos demandado a los chilenos, ¿sí? En este sentido. Ellos también nos han demandado, ¿sí? Más bien por el tema de por qué quieren compartir estas aguas. Y obviamente si son aguas de río recurrente, obviamente sí, en el caso que había mencionado de las hidroeléctricas al lado brasilero, sí, Bolivia tiene razón porque es un río binacional y de curso recurrente. En cambio, las aguas del Silala no, son vertientes. ¿Ya? Entonces vamos a discutir eso en la clase, pero necesito que hagan el trabajo de investigación. Bien, fíjense, la mayor parte del territorio obviamente es la Amazonía y todas estas aguas van al Brasil. Superan los 10.000 metros cúbicos por segundo de agua que están saliendo, ¿sí? Por segundo, más de 10.000 metros cúbicos por segundo que están saliendo hacia el lado brasilero, y por el Silala apenas salen 200 litros por segundo. ¿Ya? Fíjense, bueno, obviamente no hay comparación en magnitudes, ¿no? De las aguas del Silala hacia Chile salen 200 litros por segundo. Ya pueden hacer el cálculo de cuántos metros cúbicos de agua han salido durante todos estos años o durante solo la clase de hoy, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea de volumen, ¿sí? De agua. En cambio, de la cuenca amazónica de Bolivia, del lado boliviano, salen más de 10.000 metros cúbicos por segundo, juventud, hacia el lado brasilero. ¿Sí? Entonces, Bolivia es un país rico en recursos hídricos, pero lastimosamente somos pobres por cuanto hídricamente, hay una pobreza hídrica, porque si bien tenemos agua, no accedemos a ella adecuadamente. De ahí que se le da ese término en la denominación de pobreza hídrica, porque no tenemos la posibilidad de acceder, solo vemos pasar esas aguas. Igual en el río Choqueapu, ¿sí? Vemos pasar estas aguas, se van a la cuenca del río Beni. Ni las tratamos, bueno, aunque hay proyectos de tratarla y reutilizarla, por ejemplo, y sería adecuado realizar aquello, ¿sí? Entonces, pero en el área rural, básicamente en zonas áridas, lastimosamente la gente no puede acceder al agua porque en época seca no hay agua en los ríos son secos, solo en época de lluvias presentan un cierto caudal, son ríos considerados efímeros porque no tienen agua en época seca, ¿sí? De pronto sí puede haber subsuperficialmente un pequeño flujo que se mueve, de ahí que se han empezado a desarrollar obras de captación a través de galerías filtrantes, por ejemplo, para cosechar o captar esas aguas subsuperficiales o subterráneas, no muy profundas, obviamente, en los lechos de río. E inclusive se hablan de presas subterráneas, ¿sí? Presas subterráneas que en esas zonas permiten almacenar mayor cantidad de agua en el subsuelo. Entonces, es así. La situación en torno, vamos a decir, a la problemática de los recursos hídricos en nuestro país. Bolivia es un país rico en recursos hídricos, pero lastimosamente no tenemos el acceso ideal a lo. En juventud, aquí quedamos. Vamos a continuar la próxima clase. No sé si tiene alguien alguna consulta. Bien. No hay consultas jóvenes, por favor, Gary y a la compañera responsable también pedirles que me envíen la lista de asistencia del día de hoy, ¿ok? Gracias y nos vemos el día viernes. Fuerte juventud. Chao, chao. Gracias, Inge. Envío la lista hasta las 3:30. Gracias, Inge. Hasta luego.